Ahí te va mi versión del famoso, legendario y difícil de conseguir McRib. ¡Mocos! Ay, por cierto, este sí lo vamos a hacer con costilla, no con carne molida. Esta pieza la consigues en Estados Unidos como spare ribs, que es básicamente la costilla de cerdo. Lo primero que vamos a hacer es revisar que no haya pedazos sueltos de hueso. También voy a quitar el exceso de grasa y las partes más delgadas de la carne, ya que estos se secan y queman durante la cocción larga. Ahora le vamos a quitar la membrana que viene pegada al hueso. Mira, simplemente hacemos un pequeño corte y jalamos con una servilleta. Como vamos a ahumar estas costillas al estilo barbecue, como típicamente se hace en Estados Unidos, no puede faltar el dry rub estilo tejano. Este lleva 2 partes a 1 de pimienta negra a sal kosher. También un poco de paprika, la cual aporta más color que sabor. Primero vamos a untar un poco de mostaza para que nos sirva de pegamento para el dry rub. Te recomiendo empezar por el lado menos vistoso, que es el del hueso, para que al voltearla te evites tumbarle el rub al lado de la carne. Que no te dé miedo con el rub, hay que asegurarnos que se cubra toda la costilla. Si no tienes un ahumador, no te preocupes, con un asador estilo Weber basta. Vamos a colocar el carbón de un extremo y añadir unas cuantas piezas de roble para que le dé ese toque ahumadito. Para poder meter los 2 costillares a la vez en el asador, yo voy a usar este rack que ven aquí. Yo estoy buscando mantener una temperatura de 300 grados Fahrenheit, que son aproximadamente 150 grados Celsius. A las 2 horas voy a recargar de carbón y también aprovecho para rociar con vinagre de manzana para aumentar las costillas. En lo que se cocinan las costillas vamos a aprovechar para preparar la salsa barbecue. Vamos a empezar por cortar media cebolla, no importa mucho el tamaño de los trozos ya que vamos a licuarlos al rato. Este va a ser el caso con los demás ingredientes. Con un poco de aceite vamos a saltear la cebolla y ya que agarre un poco de color vamos a agregar 4 dientes de ajo y 3 chiles manzano. Después de un par de minutos añadimos media taza de azúcar morena y ya que esta caramelice vamos a agregar 2 tazas de salsa catsup, 1 taza de vinagre de manzana, 1 cucharada chica de paprika, 1 cucharada chica de mostaza en polvo, 1 cucharada chica de sal de mar fina, 1 cucharada chica de pimienta negra y 4 chisguetazos de salsa inglesa. Dejamos hervir por 10 minutos en fuego bajo para que agarren todos los sabores y luego ya licuamos. Después de un tiempo de cocción total de 3 horas, regresamos con las costillas y ahora lo que vamos a hacer es envolverlas con papel aluminio. Este va a ayudar a retener la grasa que se va derritiendo y que se impregne ese sabor en la carne y también que queden más tiernitas. Antes de colocar las costillas sobre el papel aluminio vamos a untar un poco de la salsa barbecue que se rebajó con un poco de vinagre de manzana. Esto es para que las costillas vayan agarrándose sabor de la salsa barbecue. Ya que las envolvimos bien, regresan al asador por otras 2 horas y media. Una manera de saber si las costillas ya están listas es retirándolas del asador y con una toalla sintiendo la flexibilidad. Como último paso, vamos a retirar las costillas y darles su buena untada con la salsa barbecue y regresarlas al asador por 15 minutos para que agarren un buen doradito. Mira, así es como se deben de ver las costillas. Aquí hay que tener mucho cuidado de no quemarse porque salen bien calientes del asador. En lo que se enfríen vamos a preparar los demás ingredientes que lleva el sándwich. El pan que se usa para este sándwich se conoce en Estados Unidos como el hoagie, que si lo ves es como una versión más chica del pan estilo Subway. A este hay que darle una ligera tostada con mantequilla. También lleva cebolla rebanada finamente en julianas y pepinillos en rodajas largas. Ya que se hayan enfriado las costillas, ahora vamos a retirar los huesos.
Y ahora sí vamos armando el sándwich. Empezamos barnizando el pan con un poco de salsa barbecue. Y luego colocamos las costillas. Y como no, más salsa barbecue. Luego colocamos los pepinillos, la cebolla y más salsa, como no. Y ahora sí, coronamos. Esto sí es un sándwich de costilla. Es todo lo que tengo que decir. Así que con su permiso, que yo ya tengo hambre. Esto no quiero decir. Ve la costilla. Aquí sí hay costilla, no es carne molida, mira. Y pues eso fue todo. Gracias por ver el video. Si les gustó, regálenos un like y suscríbanse al canal. Dudas, preguntas, sugerencias en los comentarios.